En noticias recientes del mundo del entretenimiento, la semana pasada fue la entrega de los Tonys, los Antoinette Perry Awards, que premian lo más granado del teatro neoyorquino, o diré del teatro de Broadway. Hay una serie de restricciones geográficas y de restricciones de tamaño del espacio, de tamaño de la sala, para que una obra de teatro califique para los Tonys. Solo los montajes que son considerados tal cual de Broadway, es decir, del mainstream teatral neoyorquino, califican para los Tonys. Usualmente los Tonys se transmiten en México. Durante muchos años, cuando uno veía esas cosas en la tele, las veía uno en Film and Arts, pero este año no los transmitió Film and Arts. Algún año los ha transmitido Paramount Plus, pero este año Paramount Plus los transmitió solo en Estados Unidos. No fue posible verlos en México. Y yo me quedé con muchas ganas de ver los Tonys, que a mí me gusta mucho verlos. Probablemente me entusiasme tanto la entrega de los Tonys como la entrega de los Oscar, porque me gusta mucho el teatro y porque me interesa saber qué está pasando en ese espectro del teatro y en otros espectros del teatro también, en espectros más alternativos también, pero el teatro mainstream neoyorquino es una cosa que me interesa. No hubo grandes sorpresas en los Tonys. El Tony a mejor obra original, a mejor obra de teatro, se lo llevó Liberation. El Tony a mejor musical se lo llevó Shmigadun. El Tony a mejor reposición de una obra de teatro se la llevó La muerte de un viajante de Arthur Miller, una obra que es una obra clásica, pero que en este caso acusa un montaje de Joe Mantello, que fue muy comentado. Y quizás una de las poquitas sorpresas que haya habido en la noche fue el Tony a la mejor dirección de un musical, que no se lo llevó Ragtime, el musical que ganó el Tony a mejor musical, sino que se lo llevó pues algo que es y no una reposición. Se lo llevó un montaje que se llama Cats the Jellicle Ball. Los que tengamos cierta edad recordaremos Cats, que tuvo de hecho un par de montajes mexicanos, un musical de 1982, escrito por Andrew Lloyd Webber, no con su entonces compinche habitual Tim Rice, sino a partir de un poemario que me gusta mucho, que me gusta muchísimo más que el musical, de hecho, y el que creo que ya he hablado aquí alguna vez, que es el Old Possum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot. T.S. Eliot es uno de los grandes poetas del siglo XX, uno de los grandes poetas de la lengua inglesa. Sus dos creaciones máximas, y yo diría que además sus lectores estamos divididos exactamente a la mitad a la hora de decir cuál es su mejor poema. Muchos dicen que es La Tierra Baldía, que es un poema de ruptura, un poema que, pues digamos, inaugura en buena medida la poesía contemporánea con su ruptura de la forma. Serían impensables poemas mexicanos como Piedra de Sol o como Muerte sin fin sin La Tierra Baldía. Pero para ser francos, a mí el poema que más me gusta de T.S. Eliot son Los Cuatro Cuartetos, que es un poema de estructura mucho más clásica, pero de una hondura filosófica, si cabe, superior, y es su gran poema sobre el tiempo. En fin, cabe la discusión de cuál de los dos es su mejor poema, y los dos son extraordinarios candidatos. Ninguno de los dos es, sin embargo, el candidato a su obra más entrañable. Eliot no era un poeta particularmente entrañable, era un poeta particularmente conceptuoso y complejo, pero la excepción a esa descripción es el Old Possum's Book of Practical Cats, que es un libro pues en buena medida infantil, o si no, cuando menos de aires infantiles, y que obedece al amor de Eliot por los gatos. Le gustaban mucho los gatos, se hizo una tipología antropomorfizante en buena medida de los gatos. La edición, además canónica, es una edición muy bellamente ilustrada, a línea, que les recomiendo mucho que consulten si pueden. Y es un poemario muy divertido, pero también un poemario que pues ahonda en lo misterioso, lo raro, lo inescrutable, lo inefable o inenifable, que dice Eliot, de los gatos. Y bueno, este poemario lo tomó Andrew Lloyd Webber para hacer este musical en 1982, en un montaje de Trevor Nunn
de aires más o menos realistas que a mí no me gusta mucho. Lo vi alguna vez en Londres, lo vi también alguna vez en México, no me entusiasmó locamente nunca, pero fue extraordinariamente exitoso. Había una coreografía que fue muy famosa de Gillian Linney, en donde los actores, bailarines, buscaban simular los movimientos felinos. Había un vestuario que a mí no me gustaba nada y de unos gatos como de pelos largos, más o menos como con intención realista, digamos, pero fue muy exitoso. Y en 2019 pues tuvo una versión fílmica que fue un fracaso y que dejó salada la propiedad. Y de hecho, mucho tiempo estuvo fuera de circulación este musical, que ya era parte del repertorio, hasta que en Broadway lo reimaginaron como The Jellicle Ball y dejó de ser un musical sobre gatos. Lo que se decidió es que en el siglo XXI, pues ya no nos sentimos tan cómodos viendo actores gatificados o gatos antropomorfizados en el escenario. Y lo que hicieron con Cats the Jellicle Ball es trasladar todas estas canciones basadas en los poemas de Eliot y esta narrativa madre que le construyen Nunn y Weber a los poemas de Eliot, de gatos que están concursando por su lugar en el cielo, que bailan una vez al año para que uno de ellos ascienda al cielo en el Jellicle Ball. Bueno, pues le encontraron resonancias de la cultura de los balls, de la cultura queer, de los bailes, digamos, en las escenas sexodivergentes de Nueva York, escenas como las que retrata Pose, esta serie televisiva que fue muy exitosa hace algunos años, escenas como las que retrata un documental como Paris is Burning, escenas como las que retrata el video de Madonna de Vogue, es decir, esta práctica del mundo queer, del mundo de la diversidad sexual, de hacer bailes que son concursos de encarnación de, sí, glamour femenino en general, pero incluso de tipos físicos reconocibles y tipos culturales reconocibles, no solo de glamour femenino, sino postulando que toda nuestra apariencia siempre es una forma del drag, es decir, que toda nuestra apariencia es siempre impostura y que siempre, no solo el género, sino toda la manera de verse de las personas es un constructo. Es muy osada la idea, fue muy exitosa. Hace unos días se ganó el Tony a mejor dirección de un musical, también se ganó el Tony a mejor coreografía, a mejor vestuario. Y vale la pena ahondar en por qué reinventaron así Cats. Bueno, porque la película de veras fue un fracaso muy grande. Es decir, y tenía muchas estrellas, tenía hasta Taylor Swift en el elenco, tenía a James Corden, pero a la gente no le gustó y de entrada no le gustó porque el vestuario y el maquillaje eran como raros. Es decir, no solo es un poco raro en el cine, mucho más raro que en el teatro, ver a personas adultas disfrazadas de gatos y moviéndose como gatitos, sino en la ejecución de el maquillaje, el vestuario y la animación, porque esto mezcla CGI, mezcla animación por computadora con maquillaje y vestuario, pues había algo que hacía que los personajes se vieran como gatos, pero no, como humanos, pero no, que estuvieran en un limbo muy raro que en inglés muchos críticos cinematográficos optaron por identificar como The Uncanny Valley, que es un término, traducción del japonés originalmente, pero que se refiere a ese limbo, ese espacio liminal en donde algo que quiere parecer realista no lo es. Y entonces perturba el que esté en este limbo, en esta frontera entre lo que parece real y lo que claramente no es realista. Y eso fue una de las críticas más fuertes que se le hizo a esta película y eso es lo que obligó a reconceptualizar por completo Cats, porque la gente no se sentía cómoda, se sentía más bien perturbada viendo a estos humanos casi gatos que eran también gatos casi humanos y que no eran ni lo uno ni lo otro y que generaban una sensación de malestar. Y en efecto, ver Cats, la película de 2019, genera una especie de malestar.
Hay una palabra para definir eso, una palabra de la que uncanny no es solo una, sino una mala traducción, que es un Heimlich. Un Heimlich es una palabra alemana y es una palabra que acuñara originalmente Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Un Heimlich significa unhomely. El inglés y el alemán tienen etimologías cercanas, tienen un origen indoeuropeo cercano, y un Heimlich es aquello que no te hace sentir casa, aquello que no es como de tu casa, aquello que no remite al hogar. Hay un ensayo de Sigmund Freud que les recomiendo mucho, aun si no es muy concluyente. Es literalmente un ensayo como que va paseando por distintas posibilidades de lo unheimlich. En la traducción de Amor Orto está consignado como lo ominoso hasta que lo atribuye a la angustia de castración. Yo no quiero dedicarme aquí a que hablemos de la angustia de castración, entre otras cosas porque este no es un podcast sobre psicoanálisis, pero sí me interesa abordar el concepto de lo unheimlich, que en la edición de Amor Hortus se traduce como lo ominoso, pero que a mí me gustaría traducir más como lo inquietante, lo perturbador, es decir, aquello que acaba con nuestra quietud, aquello que nos descentra y no sabemos por qué. No sabemos por qué. Sí, esa es Taylor Swift, está maquillada de gato, yo sé que es un ser humano, yo sé que hace el papel de un gato, pero es raro. O eso es la imagen de un pasillo, de un espacio comercial o de oficinas, como tantos que he visto o no, y esas luces de neón las he visto en muchísimos edificios de oficinas y ese papel tapiz de florecitas tan ochentero, noventero, lo he visto tantas veces en la vida. ¿Por qué será que me perturba tanto esa imagen? Bueno, esa pregunta se la hicieron en el año 2018 unas personas que participaban de un foro de 4chan que buscaba justamente postear imágenes uncanny, imágenes perturbadoras, inquietantes, y así nació The Backrooms. The Backrooms, que es una de las creepypastas más famosas de la historia. ¿Qué son las creepypastas? Creepypasta es un término que viene de creepy, es decir, de aquello que resulta, que da miedito, digamos, y de copy paste, pasta viene de paste, no de la pasta italiana, es decir, aquello que se copia y se pega en internet y genera una sensación de miedo, de asco, una sensación perturbadora. A partir de esto, en este foro se empezaron, y en otros foros, ya no solo de 4chan, sino también de Reddit, se empezó a especular sobre los significados de esta imagen, qué pasaba en esa imagen, qué estaba adyacente a esa habitación, qué personas habían recorrido esa habitación. Y a partir de ahí, un joven, muy joven, a los 16 años, un estudiante que después lo sería de cine, llamado Kane Parsons, firmándose como Kane Pixels, empezó a hacer cortitos de video, sobre todo jugando con programas de animación y de efectos especiales, con Blender y After Effects, que buscaban imaginar qué pasaba en estos backrooms, en estas trastiendas, en estos cuartos traseros que parecían estar atrás de un espacio comercial, de una oficina, y en donde la luz, el ángulo de visión, la sensación de abandono, la sensación de algo quizás podrido, quizás envejecido, quizás en donde hubiera sucedido algo terrible muy poco antes, fomentaba la especulación. Este fenómeno tan off, tan marginal, tan de 4chan y de Reddit, terminó por generar la película número uno en la taquilla global la semana pasada y la que es ya la película más exitosa en la historia de A24, es decir, de el estudio cinematográfico que fichó a Kane Parsons. ¿Por qué será que nos perturba tanto la imagen de un espacio comercial o de oficinas con una decoración de los años 90 vacío y presuntamente abandonado? ¿Por qué será que esa historia, la historia de los backrooms, lleva ya casi una década cada vez aferrada a más cerebros? ¿Qué del momento que vivimos
está apelando a nuestra angustia, a nuestras ansiedades contemporáneas. ¿Cuál es la pinche complejidad de una foto de un espacio abandonado y lo que nos ha echado a volar la imaginación más ominosa? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La pinche complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, que no me gustaría llamar un espacio, porque yo aspiro a que sea un lugar, no un espacio. ¿Qué es un espacio? A ver, hágame espacio aquí entre Isaac Svan y yo, mi invitado. Hay un espacio entre tú y yo, querido Isaac, lo podemos franquear y lo podemos Claro que convertir sí. en un lugar, el lugar en donde nos saludamos. Pero un espacio es algo que no ha sido significado. Un espacio es algo que no más es aire. Cuando uno viaja al espacio sideral, pues es que no sabe allá qué hay. Un lugar es algo que ha sido identificado, habitado, nombrado y que además tiene un uso y genera un sentido de pertenencia. Por eso me gustaría que este no fuera concebido como un espacio, sino como un lugar. Es un lugar en donde suceden ciertas cosas. Yo tengo una introducción larga que parece que viene de otro lado, luego presento a un invitado o no, luego discutimos de un asunto que está relacionado con una coyuntura. Ustedes, espero, lo oyen cada semana, me constan que me consta que muchos sí, yo vengo cada semana, es decir, hay una serie de convenciones, hay una serie de, digamos, códigos que observamos y eso genera una comunidad. Hay una comunidad entre los escuchas de la pinche complejidad, yo mismo y los invitados que se van renovando, pero que algunos vienen con alguna frecuencia. Y yo creo que eso es lo que está en juego en Backrooms en alguna medida, mi querido Isaac, no solo porque leí un libro que les recomiendo mucho de Marc Aurèle, que se llama No Lugares, que justamente trata de esto, sino porque hace muchos años vi una película de Isaac Svan, la primera película de Isaac Svan, que se llama El Incidente, que trata pues exactamente de eso, ¿no? Básicamente, mi querido Isaac, yo creo que debe tener muchas resonancias para ti, Backrooms. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Antes que nada, qué gusto estar aquí en tu podcast, hablando de una película como Backrooms, que a mí me voló la cabeza por completo. Es una película que, qué interesante ver un terror donde los protagonistas son los espacios, son los lugares. Porque la historia, y sí hay una historia, y sí hay una trama, pero la historia es una anécdota como muy breve, muy simple, que da pretexto para contar más bien esta historia sobre lugares, sobre los lugares o los no lugares, más bien, ¿no? Y lugares que por una parte son físicos y que remiten a cosas que conocemos y que nos son familiares, como un pasillo de oficinas, como estas luces de neón, como el sótano de una tienda, unas escaleras, pero por otra parte son lugares que vienen de nuestra mente o que se completan con la mente, que nuestra mente los hace imposibles o hace que se junten dos lugares imposibles que no pueden estar juntos o los hace más aterradores. Entonces me pareció eso pues como una idea fascinante, temáticamente hablando. Pero además de eso, todo el contexto en el que llega esta película es bien interesante también porque ya platicabas tú la historia de los backrooms, que es no inventó Ken Parsons los backrooms, sino que es una imagen que alguien posteó, pero él sí Una fue imagen de un quien, lugar que existe en la vida real. Es la trastienda de un local comercial en Ohio, si no y me a equivoco. partir de esa imagen, él la ve y tiene esta idea de hacer esta serie en YouTube a los 16 años y cómo es, la tecnología y los medios han cambiado tanto para que pueda haber gente que desde esa edad está creando contenido tan interesante, al grado de que lleguen productores como Atomic Monster, que es la productora de James Wan, y lo llamen para desarrollar un largometraje de eso mismo, ¿no? Junto con A24, que es Junto quien con distribuye. A24. Claro, todo el mundo estaba diciendo, ¿cómo puede ser que un chavo de 20 años hizo la película que está número uno en taquilla, en terror y número uno de A24 y todo? Es un gran mérito de él, la verdad es que es un gran mérito a los 20, digo, los que sabemos lo que es hacer una película, a los 20 años hacer eso es un gran mérito,
También es cierto que lo cobijaron con un gran equipo detrás, entre ellos pues un guionista que escribió el guión, estos productores que son pues James Wan y Michael Clear de Atomic Monster que hicieron todo el universo del Conjuro, A24, estos actores, estos dos actorazos, pero aunque esté, y bueno, estuvo Osgood Chiwetel Perkins y mucha Ejiofor y gente. Renate Reinsbeck son sus Sí, protagonistas. increíbles actores y Osgood Perkins estaba también asesorando como director, pero aunque esté todo este equipo, él dirigió la película y me parece un mérito enorme y me parece una película que yo la vi hace 2 semanas que salió y quedé muy impresionado de ver una película como tan bizarra como en la esfera de lo mainstream, ¿no? Porque A24, si bien A24 defiende muchas visiones autorales, sigue siendo pues una distribuidora muy mainstream y es una película que costó $10 millones. A mí es una película que ya hizo más de 100, o sea, es una película mainstream. Y ver en una película mainstream estos elementos tan bizarros que vienen como de temas como el inconsciente, que sentiríamos que estamos viendo una película de David Lynch, me pareció fascinante. Toda esta combinación que por una parte tiene elementos, se ve que toma elementos como de Severance un poco, obviamente Twin Peaks, obviamente La Dimensión Desconocida, que sabes que yo soy el fan más grande del mundo. Esa película influenció mucho mi carrera. Bueno, No, y toda la serie de esa los serie años me refiero. 60. Y Lost, obviamente, que también es pues una serie que me influenció mucho. Y Lynch, que ya lo mencioné. Todo eso combinado en una película, a mí me vuela la cabeza. Me gusta mucho cómo empieza la película, como con todo. Me gusta que haya un personaje de una psicóloga, porque es una película que habla mucho del inconsciente y no tantas películas se atreven a hablar del inconsciente. No, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Being John Malkovich, pero pertenece como a esa lista. Y después como que me gusta cómo nos van contando el cuentito de esta persona que está pasando como por una midlife crisis importante, que de pronto descubre este espacio y se mete. Obviamente hay un coqueteo grande con el found footage porque la serie original de Backrooms está mucho en esa estética, que es una estética que va bien con estos espacios como donde no sabes qué va a haber en ese pasillo, pero de repente en el tercer acto, ¡puf! Sin spoilear nada, pero solo voy a decir que Ya, yo no tengo problema con los The spoilers y hago movie muchos aquí. goes, the movie goes off the rails en el tercer acto. A ver, O sea, en el tercer acto se vuelve una puta locura y me encanta que deje tantos cabos sueltos y tantas cosas sin explicar, porque sales de la película con más preguntas que respuestas y eso siempre es muy interesante porque despierta muchas conversaciones. Es una película que no te explica nada, que deja mucho abierto. Obviamente van a hacer secuelas de esto, obviamente va a haber una serie. Después del éxito que fue, o sea, le van a sacar la leche por todas partes a esto y por eso dejaron tanto sin explicar. Pero pues que se hayan atrevido a hacer todo eso, una película tan bizarra, con la combinación de todas las cosas que ya dije y dejando tanto la interpretación, una película mainstream, me parece una apuesta arriesgadísima. Y que es, obviamente lo hicieron porque saben que es una IP muy grande, que es muy conocido lo que es la serie Backrooms, pero que haya tenido el éxito que está teniendo, puff, me encanta. a Y ver, si además lo machamos con lo que ha pasado con Obsession ahorita también, este es un gran momento para el terror y un gran pero yo momento para te hacer quiero terror. llevar como 4 pasos más atrás. A ver, adelante, Entonces, dime. a ver, detente. Justamente hablaste del terror y yo quisiera hablar del terror. Yo no estoy seguro de que Backroom sea una película de terror. Y yo no estoy seguro de que tú seas un cineasta de terror, aunque creo que está dentro de tu repertorio, Sí. digamos. Y diría que dentro del repertorio de Backrooms está el terror. Pero creo que hay sobre todo, en el caso de tu trabajo como director y en el caso de Backrooms, digamos, una identificación de ciertos elementos del inconsciente colectivo. De pronto, yo veo Backrooms y yo ya sabía del creepypasta de Backrooms desde hace rato y me obsesionaba un poco. Y veo, ya lo citaste, estas habitaciones que hay en Blue Velvet o en Twin Peaks o en Mulholland Drive, con estos cortinajes de piso a techo, en donde hay una persona sentada en medio y no sabemos si eso es la oficina de un gángster, si es un espacio del inconsciente, si es la trastienda de un cabaret. No sabemos exactamente qué es esto, pero nos perturba y nos descentra. Y tú haces una película que transcurre fundamentalmente en una escalera de servicio de un Mm, edificio y una carretera. sí. Y Stanley Kubrick, en una de sus obras cumbre, en El Resplandor, tiene una película en donde hay un niño que avanza eternamente por los pasillos de un hotel con una alfombra, digamos, muy característica. Es decir, es esto que Marc Aurèle llamaba los no lugares. Sí.
que son lugares que no tienen una función, no tienen una pertenencia, no tienen una Que no comunidad, son de nadie. que son de Y lo tránsito. que es de pronto quedarte atrapado ahí. ¿Por qué Que nos angustia tanto eso? ¿Por qué a tantos cineastas eso les interpela? Porque es quedarte atrapado en la transición, quedarte atrapado en el camino a algo. O sea, todos vamos, ahorita yo vine a este podcast y venía en el tráfico, ¿no? Íbamos hablando que está la lluvia, el tráfico, pero sé que voy a un lugar y de aquí voy a salir y me voy a subir a mi coche para ir a un lugar. Siempre vamos de un lugar a otro lugar. Y en medio de ese lugar estamos en los no lugares, como bien dices, ¿no? El incidente que fue mi ópera prima, que hice se estrenó en 2014. Es la historia de dos hermanos y un detective que se quedan atrapados en una escalera infinita y una familia atrapada en una carretera infinita. Y desde ahí me acuerdo que a mí me atrajo esta idea de ¿Por qué? qué pasaría si en lugar de transición, porque entonces no llegas nunca a hacer lo que sí tienes que hacer en el lugar. Y eso creo que puede ser muy aterrador. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, Backrooms, veo cómo entran a este lugar y claro que me da miedo la figura que sale ahí a lo lejos, pero lo que más me da miedo es qué pasa si no pueden regresar. ¿Qué pasa si te quedas ahí? ¿Qué va a pasar con tu vida, con tu familia, con tu vida a la que no puedes regresar? Y creo que eso es lo que nos da miedo de los no lugares, que esos no lugares nos enseñen algo o nos atrapen o no nos dejen salir o nos cambien antes de llegar a donde teníamos que ir. En el caso del incidente, pequeño spoiler, se quedan 35 años atrapados en estos espacios, o sea, se quedan toda su vida. Y en Backrooms, bueno, ya que ves el final, pues ya no entiendes ni qué desmadre pasó ahí, ¿no? Pero claramente se quedan también atrapados o el inconsciente se queda atrapado ahí o entramos de cierta forma una forma de definir en un logline de Backrooms, yo diría, es la historia de una psicóloga persiguiendo a un paciente a través de su mente, ¿no? Entonces, como que quedarte atrapado en estos lugares, creo que puede ser algo muy aterrador, porque son lugares que, como dijiste, son de transición, son de paso, son para ir a un lugar. Nadie debería de hacer su vida entera en una carretera o en un bloque de escaleras o en un pasillo. De hecho, en el incidente juego mucho también con más espacios infinitos, una laguna, unas vías del tren, un pasillo de un hotel, unas escaleras eléctricas y algún día pensé escribir una secuela sobre un estacionamiento donde ibas subiendo en una como en una ¿Espiral? espiral que nunca llegabas y un avión que nunca aterrizaba. Pero es verdad, a mí como cineasta me interesan mucho esos espacios en transición. La película que voy a hacer ahora el siguiente año que se llama Delivery, no puedo hablar mucho de ella, pero puedo decir que se trata de carreteras, es una épica de carreteras. Estamos scouteando ahorita carreteras del norte para filmar ahí. Tengo una película en un avión también que estoy desarrollando, entonces me gusta mucho las historias que pasan en los lugares donde uno piensa que solo está trasladándose entre una historia y otra. O sea, mi día hoy estaba en una comida, ahora vengo a este podcast, el tiempo en medio era tráfico, no debería pasar nada ahí. ¿Qué pasaría si una historia me pasa en ese A tráfico? ver, déjame Esos son los echarte lugares 3 interesantes. recomendaciones para el público que seguramente tú has de conocer, hasta te han de ver inspirado al momento de escribir el incidente en su época. El cuento de Julio Cortázar, La Claro, el de autopista la del sur, carretera. Sí, sí, lo leí. la película de Jean-Luc Godard, Weekend, Sí. y el sketch de los polivoces en donde viven eternamente atrapados en el periférico. Ah, claro. Ahí finalmente están pasando, en las tres pasa la misma cosa. Hay un embotellamiento de tránsito Sí. tan absolutamente terrible como los que vivimos en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara o en Los Ángeles cualquier día, Ujú. que los personajes pues ya hacen su vida ahí, o sea, ahí Sí, nacen, mueren, se reproducen, se pelean, se matan y eso genera mucha angustia en el caso del cuento de Cortázar o sí. de la película de Godard y mucha risa en el caso de los polivoces, Mm, que es otra forma de la angustia finalmente. Pues el chiste sí, es una formación del inconsciente. Hay otro ensayo de Freud que les recomiendo al respecto, el chiste y su relación con el inconsciente, que postula justo eso. A ver, ¿será que todo lo que sucede con esos espacios nos impide contarnos nuestra vida a manera de narrativa? Es decir, a lo que le tenemos miedo es a lo no narrativo. interesante, porque claro, no es parte de tu historia, es parte de tu viaje de un lugar a otro, de tu traslado, y le tenemos miedo a lo no narrativo. Eso me parece bastante interesante. Yo creo que le tenemos miedo también a lo inesperado, a lo desconocido. Entonces, si tú de pronto bajas al sótano de tu casa y ahí encuentras un cuarto y descubres que no puedes salir, es inesperado. Si tú vas a una carretera que piensas que vas a hacer una hora y no puedes salir, yo me acuerdo cuando salió el incidente, como mucha gente decía,
es una de las películas más de terror que se han hecho y nunca fue mi intención hacer una película de terror. Yo la concebí como una película de ciencia ficción psicológica. Y entiendo lo que dices de Backrooms. Yo creo que en el caso de Backrooms sí hay más terror porque hay una criatura que te acecha, hay un que poco de nunca jumpscares. ves. Bueno, eventualmente sí descubrimos que es la criatura, que es el Sí, pirata, ¿no? La vemos primero como en sombras y vemos ahí como una cosa y después ya vemos que es el pirata y es donde entiendes que estás como en el inconsciente de él. Pero yo creo que sí tenemos mucho miedo a lo desconocido dentro de lo conocido. Hablabas de Uncanny Valley ahorita hablando de Cats, ¿no? pues por eso nos da tanto miedo Cats, Y, porque no son ni gatos ni humanos, y ¿no? por eso nos dan tanto miedo. O sea, uno de mis episodios favoritos de la dimensión desconocida es de After Hours, que es esta historia de una chica que se queda atrapada en una tienda departamental de ropa que no puede salir y solo están los maniquís y no puede salir, no puede salir. Por eso es de After Hours, es cuando ya está cerrada y al final el twist es que ella es un maniquí. Y por eso nos dan tanto miedo los maniquís, los muñecos ventrílocos, porque eso es el Uncanny Valley, es eso que casi está como a un pelito de ser humano, pero no es humano. Entonces siento que estos espacios son eso también, son algo como backrooms. Se ve como el pasillo de la oficina que sería normal la que sea, pero cuando abres la puerta, de repente hay una alberca o de repente hay un espacio, o sea, los sets que construyeron para la película me parece increíble, o sea, cuando de repente abre la puerta está en un lugar que parece que se va a caer así, entonces que parezca que es un lugar normal, pero no es un lugar normal. Es como el maniquí que parece una persona, pero no es una persona. Es como el muñeco ventríloco que parece que está hablando, pero no está hablando. Y esas cosas nos dan mucho miedo, porque lo que nos da miedo es el gap, el pequeño gap que hay para que le falte para ser real. Te lo pregunto como alguien que es capaz de crear universos en preparación de este episodio. Te cumplí una promesa y ya vi Párvulos, otra película que Ah, es ok. muy personal para ti. ¿Cuántas sorpresas me estás trayendo hoy, Sí. Soy una Ahora caja de resulta que viste el sorpresas. incidente y resulta que viste No, párvulos que viste también, el sí. incidente, ya sabías, Mm. porque es una de mis películas favoritas además, y fue constitutiva de nuestra amistad en buena medida el incidente. Pero en Párvulos tú creas otro mundo, no se parece nada al mundo del incidente, es decir, Ujú. es un mundo Distópico. distópico y además donde el mundo del incidente es muy apolíneo, es muy limpio, es muy gris, es muy frío. Ujú. El mundo de Párvulos es muy café, es muy lodoso, es muy en sepias, el color está como borrado, pero así algo terroso todo el tiempo. Ujú. Es decir, pues tú eres, y en tus otras películas, eres alguien que sabe construir efectos emocionales a partir de la estética, a partir de la dirección de arte, trabajando con un dirección de arte, con un diseñador de producción, con Ujú. un vestuarista, con un maquillista, con un fotógrafo. ¿Por qué nos perturba tanto la imagen de The Backrooms? Es decir, es un pinche local comercial o no, eso es un poco raro, a veces parece como showroom, a veces parece como Mm. oficina, Sí, con luz amarilla, que es pinche, pero a todos los que nacimos antes de los 2000 estamos acostumbrados a eso. estamos Sí, acostumbrados a esa luz amarilla, con un papel tapiz pinche, pero que vimos en casa de todas nuestras tías de Lomas sí. Verdes. ¿Por qué nos perturba esa imagen? Yo creo que nos perturba por la combinación de encontrar lo desconocido en lo conocido. O sea, esa imagen la ves y dices, pasillo de la oficina, cualquiera. Pero que en ese pasillo de la oficina de pronto haya un muñeco de cartón que está hablando en diferentes idiomas. O sea, nos perturba lo que no pertenece. O sea, si de pronto Pero en la imagen original no hay nada. ¿Por si qué la vieras gente ese empezó a pasillo, especular? bueno, yo creo que la imagen original no es lo que perturbó inicialmente, sino lo que construyeron alrededor de la imagen. O sea, si en ese pasillo yo te pongo una sombrilla de una playa, no pertenece ahí. Entonces, lo que no pertenece nos hace sentir como, no sé, como si es un sueño o como si se están combinando dos realidades o como si hay algo que no va ahí. Yo creo que eso es lo que nos perturba. Yo me atrevería a pensar que la primera imagen que se subió fue como una imagen que era estéticamente interesante, como si yo te subo una foto de una playa o de una carretera infinita o de una montaña y de ahí alguien tuvo la creatividad de como que sacar este concepto ya muy como también como el upside down de Stranger Things, como de decir, es que ese es un mundo que copia la realidad, pero la copia diferente, por eso los muebles están diferentes. Y a partir de ahí ya se fue creando toda esta historia y después la serie y ya nos perturba todo lo que hay alrededor, más que solo la imagen. De cualquier imagen yo creo que se puede sacar una historia. Es muy interesante una referencia también no sé si conoce el libro de Los misterios del señor Burdick, ¿No? un libro donde llegó una persona a una editorial y dio puras imágenes y una frase que acompañaba a cada imagen. Y eran imágenes
raras, de repente un barco que llega a Venecia o de un señor que está por pegarle una alfombra porque abajo de la alfombra hay una bolita que se levanta como si fuera una criatura o de un libro que le salen plantas y nunca trajo las historias. Y entonces ese libro se usa mucho en escuelas de escritura para que la vean escritores y a partir de ahí escriban una historia de cada imagen. Y así salió el incidente, ¿eh? Yo estuve una vez todas las noches, dije, voy a escribir cada noche una historia de alguna de estas imágenes, hasta que vi unos niños avanzando en unas vías del tren y dije, imagínate unos niños que avancen en una carretera hasta que sean viejos. Entonces, siento que la imagen de Backrooms es así. Es una imagen que podría no significar nada, pero ahí es donde entra la creatividad, que es lo que tú y yo hacemos, el ver la imagen y decir, de esta imagen se me ocurre una historia. Y la historia es lo que perturba. A ver, hay una parte que está claramente dada por el contexto, una parte que es, digamos, no conocía la referencia del libro, que luego me la tienes que pasar para que la ponga en las recomendaciones, Sí, es una gran inspiración ese libro. Sí, siempre se lo recomiendo a mis alumnos, te lo voy a pasar. pero es una referencia, a fin de cuentas, Eisensteiniana, es decir, de Sí, teoría del montaje. Es sí, decir, si yo veo esa foto en un 4chan de imágenes perturbadoras, voy a tender a contar una imagen perturbadora. Si lo veo en un Pinterest de decoración, no voy a contar sí. una historia Todo está en el perturbadora. contexto, claro. Voy a decir qué mal iluminado está y qué feo está ese papel Ujú, tapiz porque me remite a los estampados de los años 80. No voy a contar una historia perturbadora. Eso, eso está concedido. ujú. Pero si me pongo a darle, digamos, una vueltita más a la tuerca y sobre todo, si cito un libro que te recomiendo mucho y que descubrí también para hacer este podcast, que se llama Urban Legends and the Cultural Geography of Horror, que es Mm, una serie de ensayos, Suena bien, lo está quiero muy leer. bien Sí, y tiene un ensayo sobre backrooms. ok. Y lo que postula en ese ensayo es, ahí está vaciado de lo que contenía ese espacio. Es Mm, decir, de hecho, recurre a, yo no conocía a John Koenig. John Koenig es un lingüista que ha compilado en Internet un diccionario para definir emociones que no tienen nombre ujú, y él acuña una palabra nueva, un neologismo, que es kenopsis o kenopsia, que es observar aquello que se ha vaciado, lo que te produce observar aquello que no está vaciado de su contenido. Esa imagen es de algo que fue una oficina o fue un showroom. ¿No es esa ausencia también la que nos pesa? Ese ahí mm. hubo algo Dices como que la ya no parte, hay. sí, como la parte vieja, o sea, por la misma razón que te daría miedo una mansión de hace 50 años o un hotel de hace un siglo, o sea, como lo antiguo, ¿no? Como los Claro, pero retros, si yo en Nueva como el York paso voy del al tiempo. Plaza, no me angustia porque pues, sí, Sí. es de hace No, un siglo, no, pero pero está lleno de pero es gente. el hecho de que está vacío. Exacto, es el hecho de que está vacío. Es como, yo también hablo mucho de esto como de la vibra que tienen los lugares, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba en una fiesta, en un salón de fiestas y me puse a pensar qué bonito la vibra que tiene este lugar, porque aquí hay gente que ha celebrado nacimientos de hijos, bodas, lo que sea, de la misma forma que entras a un lugar donde pasó un atentado, entras a un panteón y se siente una vibra pesada, que creo que es a lo que te refieres. Creo que esta imagen siente una vibra como de el paso del tiempo, de muchas historias que pasaron por ahí y de algo feo que se queda por cómo son las paredes que están viejas, por la luz que es amarilla, te remite a algo, como que algo malo se esconde ahí, algo y tiene que ver con lo que pasó, con todo lo que ya pasó. Fantasmas, y fantasmas no me refiero a que tienen que salir así con su sabanita, me refiero como a el pasado que está escondido ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de esta hipótesis que había sobre el Resplandor, que en realidad el hotel había sido construido Ah, sobre sí. una reserva Bueno, hay seminole? un documental de Rodney Asher, que no sé si viste Room 237, Por que tuve la supuesto que lo oportunidad vi. de hostear una masterclass con Rodney ¿Cómo Asher crees? en Querétaro, en Qué Documenta, maravilla. en Cue- agosto. Cuenta ese documental para que Bueno, no lo sea, para los que ese no lo hayan visto. documental, o sea, Rodney Asher, que es un clavadazo, que también tiene un documental sobre el Uncanny Valley, sobre muñecos ventrílocos, y tiene uno sobre la Simulation Theory, que se llama Glitch in the Matrix, y está haciendo uno de algo de ChatGPT muy interesante, pero me parece un tipo brillante. Es un cineasta de terror que hace documentales. Entonces tiene la mente de director de terror, pero explora esos temas desde la no ficción. Y tiene este documental que se llama Room 237, bastante fascinante, que es básicamente todas las teorías conspiratorias
que hay detrás de The Shining. La habitación 237 del Hotel Overlook es donde está Latina y la muerta en Latina, si no mal recuerdo. Que bueno, ¿no? si nos vamos más atrás, yo tuve la oportunidad de estar hace 4 años en Colorado, en el hotel Que no es el Overlook. que no es el Overlook, que es donde Stephen King se inspiró para escribir The Shining. Y es muy curiosa la historia. Él iba manejando con su esposa una noche de lluvia, tiene que parar a dormir ahí, baja al bar y platicando con el bartender de ese bar que le cuenta las fiestas que han pasado ahí, escribe The Shining. Es un hotel que ya lo iban a cerrar y a partir de que se publica The Shining, el hotel se vuelve un éxito y ahora hay hasta un cuarto homenaje a eso, que es el cuarto homenaje a Room 237, pero la película se termina filmando más bien basada en otro hotel que está en las montañas, creo que las Rocky Mountains. En las Rocky Mountains. Y se construye en un foro en Inglaterra. La fachada está en las Rocky Mountains, los interiores en un Pero foro. bueno, el punto es que Rodney Usher hace un documental de todas las teorías que hay. Una teoría, por ejemplo, que dice que Kubrick filmó la llegada a la luna y entonces se sentía culpable de eso y por la culpa hace The Shining. Otra teoría dice que es por cómo están las maletas acomodadas al principio, que tiene algo que ver con el holocausto porque se parece a las maletas de una foto del holocausto. Otra teoría dice que porque lo construyeron sobre un cementerio de indios seminoles, ¿no? y que entonces la película tiene que ver con eso. Pero ya llega a un nivel, la clavadez, donde hay personas que ponen The Shining hacia adelante y hacia atrás superimpuesta. O sea, la ven al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás y ven las cosas y le encuentran simbolismos a todo. Para mí, más que un documental sobre The Shining, es un documental sobre lo que es la cultura popular y qué tantas referencias o explicaciones. O sea, como cuando tú creas una pieza ya no es tuya, ya es del espectador y lo que es el término coloquial de buscarle chichis a las hormigas. O sea, lo que es buscarle algo, que a lo mejor ninguna de esas cosas son ciertas. A lo mejor Kubrick no quería hablar ni del holocausto, ni de los indios, ni de llegar a la luna, pero es interesante que la gente lo vea así. Pero a lo mejor todas las cosas son ciertas y esa también es importante. Pues porque lo que sea, nunca vamos a saber, pero yo no creo que, o sea, Kubrick era un genio, ¿verdad? De los directores No. más genio, pero yo no creo que sea tan genio como para decir, voy a filmar una película que si la pones todo al derecho y todo al revés y la superimpones, en cada segundo hay una clave. Yo no creo que haya hecho eso. A lo que me Y en refiero el es, documental dicen que sí, entonces a eso me refiero, que es como ya la gente le saca lo que le quiere sacar. ¿es posible crear hoy algo de espaldas al holocausto o de espaldas a la masacre de indígenas en Estados Unidos o de espaldas a lo que quieras, al advenimiento de la rueda? O sea, todo eso forma parte del bagaje que todo creador trae a cuestas inconscientemente. Es Sí. decir, todo eso ahí está. Y finalmente Backrooms, y creo que eso es lo que hace brillante en la película, y has coqueteado con ello varias veces a lo largo del episodio, ya que ya estamos por irnos, vale la pena ver el elefante en la sala, ver el pirata en la sala. A ver. Backrooms es una película sobre el inconsciente, es decir, se las spoileo y no. Finalmente, lo que postula Kane Parsons en la película es que ese laberinto, ese espacio Está aquí. Está aquí. Ese lugar tan ominoso, tan desordenado, tan lleno de cosas crípticas, en donde podrían estar. Y ya que spoileaste un poco, el holocausto o los indígenas seminoles o las maletas. Yo me quedé con muchas ganas de ver más del inconsciente de ella, porque nos ponen unos flashbacks de su infancia y yo pensé que por ahí iba a ir la película y más bien como que se acaba y me dejó con muchas ganas, pero eso también es bueno porque te deja con ganas de más. Pero vemos mucho el inconsciente de él, que ya sabemos desde la escena 1 que es un tipo un poco perturbado en sus mood changes, en lo que le está pasando en su vida personal, en su trabajo, en todo. Yo quería ver el inconsciente de ella también. Pero sí, es una película sobre el inconsciente, de acuerdo. Hay además algo muy bonito, ahora que hablas del personaje femenino, el personaje de Renate Reinsve, que es la psiquiatra. Ella la vemos primero de niña, es de lo primero que vemos en la película, en un espacio que es muy un lugar. Es decir, sí, en una casa. Su casita, sí. Su casita en donde además su mamá la lleva a poner su manita en el cemento para que una impronta. La mamá es agorafóbica, entonces no sale de la casa. Y muy rápidamente, le estoy spoileando la secuencia 1 de la película, vemos cómo demuelen esa casa para construir, también lo vemos en un cartel rápidamente, un edificio que es muy lo que llamaría Marco Re un no lugar. Es decir, es una suerte de edificio aséptico en donde podría vivir quien sea, en donde no hay posibilidad de comunidad, no hay posibilidad de pertenencia, no hay posibilidad de narrativa. Ese edificio podría estar en París o en Dubái o en Tegucigalpa, daría exactamente igual, cualquiera podría vivir ahí. Es un lugar de tránsito, aunque sea un edificio. Sí. Y finalmente ahí está como la clave de toda la película, ¿no? Es decir, ese
ese espacio que no logra convertirse en un lugar está dentro de los personajes y adentro de nosotros, Es ¿no? que es una película donde los personajes son los lugares, más que las personas, y eso me pareció bien interesante también. Y eso está logrado en la película, ¿no? Sí. Es una gran película. Yo pienso que sí es una gran película. Eh, Pienso que es como una primera entrada a algo más que va a venir. O sea, a mí me figuró más como sentí que estaba viendo el piloto de una serie. O sea, si fuera el piloto de Severance, digo, ok, muy bien, va a seguir. Que eso sea como película, o sea, sales del cine con demasiadas preguntas, con demasiadas cosas no resueltas. Por eso me sorprende que haya funcionado tan bien comercialmente, aun cuando viene de un concepto tan famoso, porque no me parece una película comercial en lo más mínimo. O sea, cuando yo oigo que El Conjuro, que La Momia de Lee Cronin hacen 40 millones, digo, claro. Cuando oigo que esta hizo eso, digo, wow, hay esperanza en el mundo, porque no me parece una película tan comercial y aún así, y sabes lo que también yo fui a verla un viernes atiborrada la sala de chavos de 18 años. Y eso también me parece bien padre, que es una película que está llevando a los jóvenes al cine otra vez. O a lo mejor hay Porque los jóvenes son los que ven los backrooms, los que ven esta serie, lo que sea. O sea, mis papás no la van a ir a ver, pero están yendo los jóvenes de 18 años que nunca van al cine, que ya ven todo aquí ni siquiera en una tablet, en un iPhone. Entonces eso también está bien padre. a lo mejor también es que hay desesperanza en el mundo, ¿no, Isaac? Es decir, finalmente yo no dejaba pensar en pues, cómo es una gran alegoría, por ejemplo, de los desaparecidos, Sí, de cómo es una gran alegoría de las migraciones. Ese otro no lugar son los campos de migrantes. claro. Es decir, Las finalmente fronteras. las Sí, fronteras. Es una sí, película que interpela mucho la realidad sí, contemporánea, ¿no? sí, totalmente. Sí. Isaac Svan, ¿en dónde podemos seguirte en redes sociales y dónde podemos ver tus películas? Claro que sí. Me encuentran como @IsaacSvan, está fácil, ISAACEZB grande N, así me encuentran en Instagram, así me encuentran en Twitter y encuentran mis películas en Amazon Prime. Ahí ven El Incidente, Los Parecidos, Parallel, que es la que hice en Canadá, y Mal de Ojo, y Párvulos en HBO Max. Que luego la Así pueden que ver en HBO Max a través de Prime. O sea que sí, también. en Prime están Así que realmente todos. ahí me dirán qué les parece. Ahí me encuentran en redes y pronto espero que puedan ver las siguientes. Qué gusto, Nicolás. Siempre un gusto una tarde lluviosa manejar a platicar de ciencia ficción, terror inconsciente, locuras, backrooms y demás. Qué gusto. Gracias por la No, pues invitación. todo mío. A mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube, Spotify y cualquier lugar donde acostumbren a escuchar podcasts. Además de que me pueden leer en el Heraldo de México todos los miércoles. Gracias, Isaac Svan. Y yo les dejo una pregunta casi de trivia para cerrar. ¿Quién es el personaje principal de Backrooms? Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.